Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos, hoy en Entrevista Venevisión, José Agustín Campos, el presidente de Confagán. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Necesariamente tenemos que comenzar hablando sobre ese primer acercamiento que terminó a altas horas de la madrugada entre gobierno y oposición con la mediación, o mejor dicho, la facilitación de enviados de la Santa Sede. Usted, como representante de un gremio que agrupa el sector primario de la economía, el que pone la comida en la mesa de los venezolanos, ¿qué piensa sobre esta iniciativa? Bueno, una demostración y muy importante de sensatez en este momento, de buena parte, digo, de la dirigencia venezolana, sensatez. En este momento Venezuela necesita una máxima dosis de sensatez y Venezuela necesita en este momento la presencia de sus mejores voces sensatas. Nosotros saludamos el diálogo como bueno, como constructivo, como canalizador de las diferencias de orden político y de orden institucional que en este momento tiene buena parte del sector político venezolano. La sensatez tiene que seguirse imponiendo. El diálogo tiene que ir más allá de lo político. A mí me hubiese gustado que el diálogo fuese por una iniciativa estrictamente de los venezolanos, es decir, que no tuviesen que venir dirigentes o instituciones de otras latitudes y de otros países a decirnos a los venezolanos cómo es que nosotros tenemos que entendernos. Nosotros tenemos una democracia madura, una democracia que ha pasado largas experiencias y una democracia que puede darse su propio presente y su propio porvenir. Por eso nosotros hacemos un llamado a que cesen en este momento las posiciones insensatas. Para nosotros no es sensato que se esté convocando, por ejemplo, el pueblo al Palacio de Miraflores. Convocar al pueblo al Palacio de Miraflores, al pueblo opositor al Palacio de Miraflores, puede ser algo así como que usted llene una avenida o una sabana de gasolina, que no sabe de dónde va a venir la mecha, la chispa que encienda la pradera. Y luego de encenderse la pradera, lo que se puede recoger es escombro, es ceniza, es muerte, y nos podemos meter los venezolanos en un camino que no sabemos del cual va a salir. Entonces, el diálogo en este momento tiene el consenso de la inmensa mayoría de los venezolanos, entonces a seguir transitando el camino del diálogo, pero un diálogo, por supuesto, que no puede ser un diálogo de fantasía ni para hacer distracciones, sino un diálogo productivo y con muchos resultados. Confagán, la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, se define como una organización socialista y plural. ¿Estarían ustedes dispuestos a sentarse también en una misma mesa, quizá con Fedenaga u otros gremios también relacionados con el sector? Mire, en este momento el diálogo para los venezolanos es una consigna a practicar por todos quienes tenemos responsabilidades por Venezuela. Todos quienes tenemos responsabilidades por Venezuela. No es un monopolio exclusivo de los factores políticos. Y a los factores políticos hay que decirle, por supuesto, cuál es la carta de presentación de un político, el diálogo. ¿Cómo le llega un político a sus electores? A través del diálogo. ¿Cómo conquista un político una posición de poder en Venezuela en la democracia? Con el diálogo. Político que renuncia en este momento al diálogo se está autosuicidando. Nosotros, desde Confagán, apostamos al diálogo y no tenemos, trabajamos por la inclusión de todos los sectores, fundamentalmente de todos los sectores productivos, porque hay que darle una respuesta productiva a Venezuela, y una respuesta productiva a Venezuela tenemos que dársela entre todos. ¿Cómo está el campo en términos de seguridad? ¿Están ocurriendo robos de cosechas, de ganado? ¿En qué condiciones están yendo los productores agropecuarios y los trabajadores a las fincas actualmente? Bueno, fíjese, ahorita cuando venía para acá me llamó una productora, una dama, una señora productora de Upata en el estado Bolívar, que le terminan de robar 32 reses. O sea, eso es un acto completamente salvaje, un acto completamente bestial, un acto que no es un simple robo, ya son saqueos que se están dando en las fincas venezolanas, fundamentalmente a los pequeños y medianos productores, a todos los productores grandes incluso, son saqueos. Un país donde se den esos saqueos inmensos, robarse, imagínense ustedes, un volumen de 30 reses. ¿Por qué ocurre? Ocurre en primer lugar por el AMPA,
el amponato que no se ha podido controlar en el campo venezolano, ocurre que hay densas zonas. Por ejemplo, imagínense el tamaño del Estado Bolívar. El Estado Bolívar, que es el 5% del territorio nacional, como por ejemplo en esas inmensidades de sabanas, de selvas, de llanuras, que a veces se convierten en tierras de nadie, y las autoridades actúan cuando ocurren hechos escandalosos. Es un hecho escandaloso que a una venezolana le roben 30 reses en su finca, pues prácticamente los llevan a la quiebra. A quienes roben 30 reses de un solo golpe, lo están llevando a la quiebra. Entonces, los venezolanos, uno de los peores problemas que estamos padeciendo los venezolanos, sobre todo los que estamos trabajando en el campo venezolano, que ya se está convirtiendo la ganadería en un hecho de alto riesgo, uno de los peores problemas es la inseguridad. Porque el desabastecimiento, por ejemplo, usted resuelve de alguna manera. Le compra a un primo en Valencia, trae de Maracaibo, compra en Maturín, compra en algún lado, pero usted que está produciendo no le puede decir a sus hijos, ni le puede decir a su esposa, ni a su mujer, ni a sus hermanos, vayan y cáiganse a plomo con los choros, cáiganse a plomo con los malandros, porque esa es una función estrictamente de las autoridades, estrictamente de los cuerpos de seguridad del Estado. Y el venezolano, con todo y los que estamos afectados por la inseguridad, nosotros no pensamos nunca, ni podemos pensar nunca en ejércitos privados, porque tenemos ahí el mal ejemplo de Colombia. Deténgase allí en desabastecimiento. ¿Cómo están los niveles de escasez según rubro y qué piensa de que estén comenzando a aparecer algunos productos en los anaqueles, pero importados y con alto precio? Bueno, fíjese, ahí tiene que darse una profunda reorientación de la economía nacional. Por ejemplo, al productor venezolano se le paga el kilo de maíz en Gaceta Oficial, a 88 bolívares, a 90 bolívares el kilo. Pero entonces usted en este momento consigue un paquete de harina precocida, bueno, en 2.500 bolívares, en 2.500 bolívares, un kilo de harina precocida. Eso causa, por supuesto, una distorsión en la economía que hace que la economía venezolana se encuentre maltrecha, que la economía venezolana se encuentre maltratada. Hay que hacer entonces los esfuerzos y las estrategias para homologar los precios de los productos nacionales con los precios internacionales. Es decir, hay que unificar. No puede ser que para los productores primarios, para los agricultores, para los ganaderos, los precios sean prácticamente precios que nos tienen en rojo, mientras que entonces los productos importados llegan aquí a precios de una economía dolarizada, y nosotros el peso de nuestra economía es en bolívar, de manera que hay que recomponer la economía nacional. Para ir concluyendo, dibújenos un panorama sobre cómo está el sector agroproductivo en términos de insumos, fertilizantes, agroquímicos, maquinaria, tractores, repuestos. ¿Ha funcionado Agropatria anterior agroisleña? Y también, ¿cuáles son las propuestas que hace Confagan? Mire, el sector productivo está como siempre ha estado, con unas ganas y una vocación inmensa de trabajar por Venezuela, con unas condiciones irrenunciables de trabajar por Venezuela. El sector productivo, pese a todas las dificultades, no recula, se mantiene trabajando, pero tenemos un carecimiento de casi todo lo que necesitamos. Maquinaria agrícola, carecemos de maquinaria agrícola, carecemos de insumos, carecemos de seguridad, como ya lo hemos dicho, carecemos de medicina veterinaria. El asunto del alimento concentrado no ha podido resolverse todavía, y nosotros hemos propuesto hace mucho tiempo que hay que sembrar 300.000 hectáreas de cereales exclusivamente para la siembra de alimentos, para la producción de alimentos concentrados. No se han hecho los sistemas de riego. No me cansaré de decir que yo estuve en Brasil el año pasado y Cuba y Zimbabue le compraron a Brasil 2.000 equipos de riego, porque esa es la tecnología de punta que anda recorriendo al mundo. El riego, el regadío para combatir el fenómeno del Niño, para combatir el cambio climático. Ahora, yo no creo que con todas y las deficiencias económicas que nosotros tenemos por consecuencia de la caída de los precios del petróleo, Cuba y Zimbabue van a tener más recursos que Venezuela. De manera que el campo venezolano tiene todo, y esto no es una consigna, tiene todo para que nosotros produzcamos aquí toda la caraota que necesitemos, lo podemos producir. Toda la leche, nosotros lo estamos demostrando, pero nos hacen falta eficaces, únicas y unitarias políticas públicas que le abran camino a todos los mentes y todos los brazos productivos de Venezuela para que los venezolanos tengamos la oportunidad
de acabar en términos definitivos y para siempre con las colas que están afectando, que siguen afectando y que han afectado el tejido social de nuestro pueblo. ¿Han encontrado eco esas propuestas, como por ejemplo la que ustedes hicieron del Plan Nacional de Fomento Ganadero? Lamentablemente no, porque los resultados están a la vista. Estamos produciendo menos carne, estamos produciendo menos leche, el venezolano está produciendo menos cereales, el venezolano está contando hoy en día con unas culturas que eran prácticamente desconocidas para nosotros, como el bachaqueo, por ejemplo, como unas colas incesantes que están en pueblos, que están en ciudades, que están en los municipios, que están en todos los centros poblados, siempre buscando algo. Un paquete de harina precocida se ha convertido, por ejemplo, en un botín de guerra. Entonces, nosotros tenemos que regresar y el diálogo tiene que servir para eso. El diálogo tiene que servir para impulsar el sector productivo. El diálogo no es exclusivamente para objetivos de orden político que le interesen exclusivamente a la sociedad política. El diálogo es para buscar caminos productivos, para aumentar la producción, para aumentar la productividad, para aumentar la fabricación, las fábricas de maquinarias que podemos tenerla nosotros en Venezuela. El diálogo es para aprovechar los bloques regionales e internacionales a los cuales pertenecemos, como el Mercosur, traer maquinaria especializada, buscar tecnología de punta en tecnología aplicada. Venezuela, desde el punto de vista de los bloques del Mercosur, no puede ser un país receptor, sino tiene que ser un país actor. Que este diálogo sirva para abrir las puertas de Venezuela. Muchísimas gracias por esta conversación. Siempre a su orden. Despedimos así a José Agustín Campos, el presidente de Confagán.